Que vamos a hablar sobre cuestiones que tienen que ver con la política agraria de la República Argentina. Voy a entrevistar a una persona que no ha hablado nunca en estos años de programa y es el presidente de Coninagro. Coninagro es la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Argentina. Él es abogado, además es productor vitivinícola, tiene 10 hijos. Si tenemos tiempo vamos a hablar sobre eso, de qué es tener 10 hijos, alguien que no tiene ningún hijo, y se llama Carlos Yanisotto. ¿Qué tal, Carlos? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? Marcelo, un gusto, che. Bueno, Encantado. muchas gracias. Vamos a hablar un ratito sobre cosas que han sucedido en cuanto a política agropecuaria en estos últimos días. Tuvieron una reunión con el ministro de Agricultura de la República Argentina, con Julián Domínguez, y un poco cuál fue el balance, y yo después voy a hacerte un par de preguntas sobre cuestiones que tienen que ver con esa reunión, pero cuáles fueron las impresiones que tuvieron ustedes de la mesa de enlace después de esa reunión con el ministro Domínguez. Mira, una impresión, podemos decir, favorable en un marco de suma angustia y preocupación porque la gravedad del tema de emisiones y corrientes, que prácticamente abarca el 46% de los productores de esa ciudad de Corrientes y Emisiones, 1 millón de hectáreas quemadas y afectadas por la cuestión cremadas y un 20% más por el tema climático, para que la audiencia, creo que ya está en conocimiento, pero para reafirmar la gravedad y la dimensión, solamente se ha apoyado con 200 millones de pesos, creemos que es muy exigua, y eso fue lo que justamente fuimos a charlar con el ministro para ver cómo se ampliaba todo esto. Tuvimos noticias esta mañana temprano que recién ayer el señor presidente Fernández visitó la zona. Bueno, y ojalá que se implementen medidas tanto de orden laboral, de orden sanitario, como de orden productivo en relación a la dimensión que tiene esto, que llovió muy poquito, 5, 15 milímetros. Ahí llueva 1000, Marcelo, Sí. 1800 milímetros. Bueno, así Sí, que se ojalá calcula que hay que 930.000 hectáreas que se han incendiado en la provincia de estamos cerca del Corrientes. millón. Sí, sí, en este tiempo. Pero tratando de focalizar, y bueno, también Dale. bienvenida a las reuniones, ¿no? Con el ministro de Agricultura, más allá de que haya diferencias, que sean escuchados los sectores agropecuarios, viniendo de la historia que tenemos entre lo que son los gobiernos nacionales o populares, o peronistas o kirchneristas, con el sector agropecuario después de lo del 2008, siempre es bienvenido que haya reuniones a donde puedan tratar de intercambiar las ideas. Pero quería preguntarte puntualmente sobre una política que está llevando adelante el secretario de Comercio de Interior, que es Roberto Feletti, quien ha en las últimas horas deslizado una especie de sistema de crear desde el Estado un fideicomiso para llevar adelante desde ese fideicomiso, subsidiar las ventas internas de fideos y del paquete de harina de 1 kilo triple cero. Y ustedes en la mesa de enlace se han mostrado en contra de esta iniciativa, y quería saber cuáles eran los fundamentos por los cuales se ponen en contra de esta idea de un fideicomiso para el sector de alimentos llevado adelante por Roberto Feletti. El fideicomiso es un instrumento que se utiliza para administrar. Por lo tanto, el primer punto de nuestra objeción es que el Estado insiste en intervenir sobre aspectos que no van a colaborar en absoluto en la baja de los precios. ¿Por qué? Porque el sector productivo, Marcelo, no fija precios. Por lo tanto, el sector productivo ahí no tenemos nada que ver, y va a entorpecer la comercialización de la producción, estableciendo este tipo de intervenciones del Estado, del estatismo. Ya sabemos cuál es la posición de este gobierno. Por lo tanto, simplemente sirve para trabar y no a mover la producción, y no se atacan las causas de la inflación de los precios, que está en un estado que gasta y no promueve un control de sus gastos ni promueve la producción. Por lo tanto, igual que crear una empresa agroalimentaria, son todas ideas
con un fuerte fin ideológico, y no está orientado a la producción, no está orientado al control mismo del Estado, que busca gastar en política y no gastar en alentar, no gastar, Marcelo, en alentar la faz productiva. Ya se ha dado cuenta que, nos hemos dado cuenta que controlar los precios puede servir temporariamente, pero si no hay una política en donde el Estado promociona la producción y a su vez controla sus gastos, bueno, estamos en un sistema inflacionario que cada vez más va a romper nuestros bolsillos, ¿no? Sí, el tema es que me parece que a veces desde los sectores agropecuarios no tienen en cuenta que eso lleva un tiempo, lleva un proceso, y que en ese proceso, mientras tanto, se suben los precios de los alimentos para para los sectores más carenciados de la sociedad argentina, y además de eso, sumado está la tremenda concentración que tienen en manos muy pocas empresas que controlan sectores como tienen que ver con los lácteos, con los aceites, o mismo, como dice Roberto Feletti, con el sector de la harina, de los fideos. Ustedes, en definitiva, creo que temen por los tiempos de la implementación de esa devolución sobre el fideicomiso que plantearía el Estado. No, nosotros lo que tememos es la actitud del Estado, que es una actitud irreverente y estatista, porque yo coincido con vos, Marcelo, en los rápidos conceptos que has dado sobre la situación de la concentración de la economía, pero eso no es en la producción. Entonces, Feletti está poniendo el acento en la producción, cuando el resto de la cadena, sobre todo las cadenas de la concentración en la venta, que va directamente al consumidor, ahí está el problema, y ahí vemos que el Estado acuerda rápidamente, pero acuerda a favor de las empresas, subsidia a las empresas. Este es un Estado que, a criterio de Coninagro, es un gobierno que ha hecho un Estado ineficaz. Nosotros creemos ¿Ustedes que creen al sector que productivo sí, hay que alentarlo y hay que controlar donde se produce el desajuste inflacionario especulador, que coincido con vos, pero está en otra punta de la cadena? Claro, porque acá creen hay que dos que pierden, el consumidor y el productor. Claro, ustedes creen que el problema el gobierno debe focalizarlo más a las bocas de expendio, a lo que tiene que ver con supermercados, Porque con la ahí está cuestión la concentración logística, que el salto de precios está ahí, y que en definitiva Roberto Feletti o la administración de Alberto Fernández focaliza en lo que tiene que ver con los productores. Exactamente, este es un gobierno que apuesta al consumo, acuerda con las grandes empresas que están vinculadas al consumo y castiga al sector productivo. Esto, el kirchnerismo, esa historia es así, por eso el país está con este 40% de pobreza, y por eso existe esta inflación que nos lleva cada vez más a una bancarrota. Ahora, en ese sector que, bueno, desde Coninagro estás más que vinculado, porque tiene que ver con los cereales, con lo que tiene que ver con el trigo, con maíz. Bueno, Coninagro es, dentro de la pata de la mesa de enlace, ese sector preponderante, pero la mirada de la sociedad rural, que tiene más que ver con el sector ganadero, quería decirte unas palabras que probablemente vos las hayas escuchado, de Jorge Ruiz, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura, que estuvo presente también el otro día, creo que en la reunión con el ministro Julián Domínguez. Y Jorge Ruiz, en cuanto a lo que tiene que ver con el sector ganadero, el otro día dijo: China es una aspiradora. ¿Y qué quiero decir con esto de China es una aspiradora? Porque estaban hablando de, si vos le ofreces a China 100.000 toneladas de carne, ellos la compran, como que no tienen ningún tipo de techo. Por eso esa lógica con China es una aspiradora. Entonces lo que quiero decir es, está bien, China es una aspiradora, si vos le ofreces miles de toneladas de carne, ese mercado lo compra, pero lo que termina sucediendo es que ustedes, como productores ganaderos argentinos, lo van a vender con un precio internacional, y eso te incrementa los precios internos de la carne aquí en la República Argentina.
¿Hay alguna intención por parte de la mesa de enlace de ponerse de acuerdo en este tipo de políticas de que los alimentos, y en este caso la carne, no tenga los mismos beneficios que tiene cuando vos la carne la exportás a mercados como por ejemplo la aspiradora de China? Primero, muy interesante tu razonamiento. Primero, estamos dispuestos a ponernos de acuerdo. Segundo, el tema ganadero, que es específico, simplemente decirte que el sector productivo no fija precios. Tercero, el sector productivo es menor en la exportación. Los que exportan son grandes, y volvemos a lo mismo, las grandes empresas que están vinculadas a la cadena de valor de la ganadería, que están vinculados los frigoríficos, están los matarifes, están los grandes grupos de las carnicerías y los supermercados. Nosotros nos dedicamos a producir. ¿Qué es lo que nosotros le proponemos al gobierno? Muchachos, alentemos a la fábrica de carnes y vayamos al sector que exporta, y ahí sí tiene que haber un contralor para que, por supuesto, el abastecimiento del sector del mercado interno es lo prioritario, porque está tu familia, está mi familia, así que ahí jugamos igual. Lo que pasa es que el gobierno, insisto, ha elegido al sector productivo como enemigo porque somos muchos más, y arregla con 4, 5, 10 empresas que son las que exportan, y bueno, y quedamos nosotros como los malos de la película cuando somos pequeños y medianos productores, porque la oligarquía, no voy a decir la mala palabra, ¿te acuerdas que hubo un dirigente que hablaba sobre la oligarquía ganadera? Sí. No, hoy día está... Hubo muchos dirigentes que hablaban de la producción. Sí existe la concentración, sí existe la especulación, pero también existe un gobierno que está desenfocado en las problemáticas de cómo asegurar el abastecimiento, alentando la producción y, por supuesto, viendo cómo se comportan las exportaciones. Con trigo nos pusimos de acuerdo, en el maíz nos pusimos de acuerdo, y en la carne, por supuesto que nos vamos a poner de acuerdo, pero tienen que meterse los actores que inciden en eso, Marcelo. Carlos, pero hoy en día se está exportando, hoy se está exportando en el sector cárnico entre 28.000 y 33.000 toneladas, ¿no? Según lo que pactaron con la industria frigorífica. Ahora, Nicolás Pino, que es el titular de la Sociedad Rural, que habló conmigo hace 3 o 4 meses atrás, él representa a los grandes terratenientes de la República Argentina. ¿Ellos no tienen ningún tipo de vínculo con la industria frigorífica? Mirá, yo te diría por una cuestión de respeto, Marcelo, que es una cuestión institucional y no quiero meterme, ya que vos has personificado en esa relación. Yo lo que te quiero decir es el sector cooperativo, que nosotros estamos integrados, somos casi 800 cooperativas, de esas 800 cooperativas, 300 y picas son ganaderas, están integradas, están vinculadas, y el pequeño productor puede llegar a la góndola. En segundo lugar, nosotros lo que no creemos que es conveniente para nada al país es que haya un intervencionismo que frene la producción, que es fábrica de tener más. Todo el mundo quiere producir más. Sí. ¿Por qué nosotros vamos a producir menos? Y lo que mejor le puede pasar al consumidor. Para eso tiene que haber una política. Acá no hay una política diferenciadora, inclusive tampoco, Marcelo, hay una política federal. Yo te estoy hablando en este momento de Mendoza. Mendoza podría ser una provincia ganadera, perfectamente, con las características propias de un clima semidesértico. Bueno, esa apertura no existe, y solamente existe una forma de hablar de más impuestos, retenciones, y no se atacan algunos de los aspectos que vos has mencionado, que está fuera del sector productivo y que no se toma con la suficiente seriedad, y en defensa del consumidor y en defensa del productor. Carlos, ¿cómo es vivir con 10 hijos? Yo que no tengo ninguno, tirame alguna data. Mucho laburo, mucha risa, es injusto, pero bueno, el balance es muy positivo. Ya tengo 30 nietos, por supuesto, con Edith, mi esposa de hace 42 años. Y a la mañana... Hoy podemos hablar tranquilo porque no están, porque si no
sería un... Carlos, Bueno, no, Carlos, sí. y a la mañana porque me imagino que algunos deben estar en escalerita, ¿no? A la mañana, ¿cómo hacían? Para tener que despertar 10 pibes. Había 10 pibes, había que hacer tres, mira, lo tengo sumamente presente, no lo hago, pero había que hacer tres ollas de leche para que llegáramos tiempo al colegio. Tenía una combi, de esas combi H100, ¿viste? Eh, Así que encargábamos, siempre había un amigo mm, que llevábamos, así que eran 12, 14 personas. Varias veces me pararon como anécdota, me dijeron, mm. ¿dónde, señor, está su autorización como transporte escolar? No, si yo no soy transporte escolar, escúcheme. Así que bueno, es una anécdota, pero el balance, por supuesto, es muy feliz y bueno, Te voy a contar una anécdota. con mucho laburo Te y voy a, seguimos laburando. te voy a contar una anécdota, Carlos, y quiero el nombre de alguno de tus 10 hijos. Hace algunos años atrás lo entrevisté a José Urtubey, que también son muchos, ¿viste? Está José, Sí, sí, Juan lo conozco. Manuel, bueno, son también como 10 o 11. Y José, en un alegato desgarrador al aire, me acuerdo que me dijo, cuando era chico, yo siempre me quedaba, como era de todos mis hermanos, era el más pequeño, cuando hacían milanesas con papas fritas había una cola, entonces la madre iba sirviendo, ¿no? Con alguien, me imagino que la ayudaba también al momento de hacer las cosas de la casa. Y él siempre se quedaba con la milanesa en el plato, pero con pocas papas fritas, porque era uno de los últimos en la cola. ¿Quién era el hijo que de esos 10 le llegaron a pasar estas cosas en la familia de Carlos Yanisotto? Mirá, la décima, que es Catalina, que es la única que en este momento está viviendo con nosotros y Catalina. que ahora dice, ahora me estoy vengando y me estoy comiendo todo yo. Así que ella lo repite cada día, porque los otros le dicen, vos estás privilegiada, nosotros nunca teníamos las zapatillas que vos tenés. Y bueno, antes me dejaban a mí las zapatillas que quedaban, así que ahora me toca a mí. Así que bueno, estas son las... a Catalina también no nos la olvidamos como una anécdota, ¿viste? Se Mm, enumeraban, mm, 1, 2, 3, bueno, están, y me acuerdo que era en Mar del Plata, unas mm. vacaciones, y no sé hasta dónde habíamos llegado, y cuando se fue, pero un momento, acá falta una, así que hubo que volverse a buscarla. Bueno, siempre hay todas estas circunstancias que en su momento, con mucha adrenalina, por supuesto, pero Carlos, todo bien. Carlos, la última y cortita. Vale. Con Julián Domínguez al frente del Ministerio de Agricultura, ¿las cosas van mejor? Las cosas van mejor en el acuerdo y en el diálogo, avanzan muy poco en la solución de la gente, la solución de los problemas. Escúchame, Marcelo, no se solucionan problemas, y en eso no quiero echar la culpa, como yo estoy del otro lado del mostrador. Quiero integrarme y estamos integrados porque el problema es muy serio de este país. Estamos lerdos, muy lerdos en la solución, pero sí, hay más acuerdo y más diálogo. Carlos, muchísimas gracias, te mando un abrazo y estaremos hablando Chao, seguramente Marcelo. durante el Gracias año. por la nota, muy simpática. Chao. Gracias, Carlos. Quien está hablando con nosotros era Carlos Yanisotto, que no había hablado nunca con nosotros. Él es presidente de Coninagro, además es abogado, productor vitivinícola y tiene 10 hijos.